Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Versículo 17. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Jesús les contestó: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada los dañará. Con todo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino que sus nombres queden escritos en el cielo. Aquí está la palabra del Señor, dirigida a usted en esta tarde. Cristo nos envía de dos en dos en comunidad a predicar, a exhortar, a sanar, a liberar, a romper cadenas, a destruir la maldad, a procrear hijos e hijas de Dios gracias al bautismo, porque somos padres en la fe de aquellos a los que evangelizamos. Y cuando ellos, después de escuchar la palabra, acuden a la fuente bautismal y nacen como hijos de Dios, todos nosotros tenemos algo que ver con esa paternidad o esa maternidad. Cuando la iglesia en verdad es discípula de Cristo, misionera del reino, está como una madre fecunda pariendo hijos para Dios del corazón de la iglesia, porque la iglesia evangeliza y presenta los sacramentos. Van naciendo hijos e hijas, así desde el principio de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Todos nosotros somos frutos de esa evangelización. Todos hemos nacido del vientre fecundo de la iglesia. Por eso la iglesia es nuestra madre. La iglesia, en ella fuimos bautizados, confirmados, primera comunión, matrimonio, unción de los enfermos. Ahí están los sacerdotes. ¿De dónde vienen? Pues de la iglesia y de las familias que viven en Cristo. Entonces, los sacramentos van promoviendo el nacimiento y fortaleciendo la vida cristiana de cada uno de nosotros. Por eso la catequesis. En cada sacramento hay una catequesis para prepararnos y recibir mejor lo que el Señor nos va a dar a través del sacramento.
Pero la cuestión no termina ahí. No solamente como iglesia tenemos que ir pariendo hijos e hijas de Dios en esa paternidad y maternidad espiritual tan rica que tenemos todos, porque todos participamos del nacimiento de un cristiano, la familia de donde viene esa persona, el sacerdote, los catequistas, los predicadores, todos tienen que ver con el nacimiento de esa persona a nivel espiritual. Pero no solamente estamos para eso, estamos para combatir el demonio, el mundo y la carne. Estamos para enfrentarnos a Satanás directamente. Estamos para hacer que este mundo sea un mundo mejor. No podemos contentarnos con ir, cosa que es maravillosa, haciendo que más personas conozcan a Cristo. Eso es fantástico y eso debe ser, diríamos, una labor permanente de la iglesia. Pero no solamente eso, tenemos un mundo que está siendo atacado, pero de una manera agresiva, violenta, salvaje por las tinieblas. Tenemos un mundo golpeado por el homicidio, el asesinato. Aquí en El Salvador, por ejemplo, la sangre corre todos los días. Cada día aumentan las viudas, los huérfanos. Cada día hay más sangre, más muertos. En Honduras, igual. Estamos igual que ustedes en Honduras. ¿Y qué está pasando? Que Satanás está extendiendo su dominio de una manera violenta, imparable en todas partes. Y nosotros como católicos no podemos permanecer indiferentes ante esto. Por eso Jesús nos manda de dos en dos a evangelizar, a llevar la palabra. Y Él nos dice el Señor, que en la medida en que prediquemos, veremos a Satanás caer como un rayo del cielo. En la medida en que prediquemos, veremos a Satanás caer como un rayo del cielo, precipitarse en tierra, ser derrotado, echado al infierno. La predicación ungida hace entonces que Satanás se eche para atrás, se arrodille ante el Señor y se vaya al fondo del infierno. Por eso la iglesia tiene que evangelizar más, ser más misionera y llevar la palabra a todas partes. Dice Jesús que Él nos ha dado poder para expulsar demonios, para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y que nada nos dañará. Y en la medida en que esto suceda, nuestros nombres quedarán escritos en el cielo. A usted le toca también esto. ¿Y cómo, dice usted, si yo no sé predicar? ¿Cómo, dice usted, si yo no sé ni leer? ¿Cómo, si yo nunca he hablado ante un público? ¿Cómo es eso? Hermana, oiga, y hermano, uno predica primero con el ejemplo. La bondad, la generosidad, la alegría, el entusiasmo, el amor que uno tenga. Uno predica con el ejemplo y uno va tocando corazones con el ejemplo. Pero además, todos los cristianos estamos ungidos por el Espíritu Santo
y podemos dar razón de nuestra fe al vecino, al prójimo, al que está más cerca, al que necesita escuchar la palabra, al que se nos acercó, aunque no sepamos leer ni escribir. La sabiduría está por encima de la ciencia, es un don divino y que Dios nos lo da cuando es necesario, y de nuestros labios pueden brotar palabras sabias y tocar el corazón de otra persona. Y Dios nos da el don de exhortación por el cual podemos levantar el ánimo del que está mal. Y Dios nos da el don de discernimiento, porque podemos hasta leer la conciencia de la persona que nos habla y decirle lo que realmente necesita. Y Dios nos da el poder para expulsar espíritus inmundos. Claro que sí. Gracias al bautismo y a la confirmación tenemos poder para expulsar espíritus inmundos. ¿Y qué es un espíritu inmundo? Es una entidad negativa, inteligente, que se apropia de un área del ser humano. No hablo de posesión diabólica, no hablo de legión, hablo de una entidad espiritual negativa que viene de las tinieblas del infierno, y que si usted es una persona de carácter violento, bravo, él se apodera de esa debilidad suya, y ahí entonces comienza a hacer estragos a través de usted. Esa entidad no se sacia con nada. Esa entidad está ahí en usted enquistada, y esa entidad va a gobernar esa área de su ser, y desde ahí va a hacer daño, maltratando a los hijos, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, convirtiéndolo a usted en una persona agresiva, violenta, iracunda. Es que no puedo dejar este carácter. Es que no hay manera que yo pueda reprimirme. Me pongo bravo, y entonces ¿qué pasa? Comienzo a decir cosas de las cuales después yo me arrepiento, pero ya están dichas, ya hice daño, hice sufrir. No sé qué me pasa, padre o monseñor, no puedo dejar esto. Es que ahí se metió las tinieblas y tienen apoderado esa área de su ser. No es posesión diabólica, no. Hablo de entidades inteligentes negativas que vienen de sí, del infierno, que se enquistan ahí. Eso es parte de la obra de Satanás. Otro, en cambio, tiene problemas de lujuria. No puede controlar su carne. Es morboso. Le encanta la pornografía. Y siempre busca la manera de andar con mujeres o con hombres. No puede evitarlo. Es grave el asunto, porque eso ya afecta directamente a su cuerpo. Ya está en una situación de entrega a las tinieblas, de una manera todavía peor que aquel que tiene mal carácter, porque ya el lujurioso está afectando a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y está abriendo un canal por donde ya Satanás se podrá meter de una manera más profunda. El alcohólico o el drogadicto, personas viciosas que ya no pueden dejar de tomar o no pueden dejar de drogarse, porque ya hay una entidad negativa de las tinieblas, una fuerza espiritual negativa que lo tiene como secuestrado. Entonces, ante esos, ¿qué hacer?
tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para expulsar espíritus inmundos. Claro que sí, si usted ora con fe, intensamente, por una persona que padece de cualquiera de estas cosas que yo he dicho o de otras, yo le garantizo que si lo hace permanentemente, todos los días, insistiendo en que salga ese espíritu del mal, Cristo vencerá. Cristo vencerá. Cristo vencerá. Lógicamente, eso tiene que ir acompañado de palabra con autoridad. Hermano, usted no puede seguir con ese mal carácter. Está desgraciando la vida de sus hijos. Mire las consecuencias. Hermana, usted es alcohólica. Ya usted no puede dejar de beber. El otro día hizo el ridículo en la calle. Se cayó, vomitó. Ahí sus niños se dieron cuenta y tuvieron que entre todos levantarla y llevarla a la casa. Hermana, usted está mal. Uno tiene poder para, en el nombre de Jesús, corregir, iluminar. Tenemos poder en Cristo. Tenemos autoridad en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no usamos eso. Nos da miedo, pena. O creemos que no podemos. Todos podemos. Y luego, lógicamente, a la persona hay que auxiliarla. Si es alcohólico, llevarla a Alcohólicos Anónimos. Una, para mí, entidad maravillosa que en el mundo ha sanado, curado a millones de alcohólicos. Los famosos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, llevados como debe ser. Yo conozco gente que llevan más de 30 años de no probar una gota de licor, habiendo sido borrachos empedernidos. Conozco, porque es un método muy bueno. Tienen su tutor, tienen una persona que está acompañándolo en su proceso, van a las reuniones, escuchan testimonios, practican los 12 pasos. Y el hecho de decir, hoy, por 24 horas, no voy a tomar una gota de licor, es suficiente. Y así se van 1 año, 2 años, 30 años, 40 años. No tomaré por hoy una sola gota de licor. Y luego, pues la ayuda psicológica. Para que la terapia sea completa, se necesita ayuda psicológica. Y no digamos llevarlo a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, vivir intensamente la Eucaristía. Tiene poder de liberar la Eucaristía. Yo, con todo respeto, y está bien, ofrecer la misa por los muertos, me parece bien, claro que sí. Pero el muerto, ya el muerto o se salvó o se condenó. No es mucho lo que usted pueda hacer. Lo que hace la Eucaristía es como aliviar el dolor que uno experimenta en el purgatorio. Y hay gente que lógicamente vivirá, diríamos, usando una palabra humana, porque en la eternidad no hay tiempo, pero vivirá un tiempo prolongado, diríamos, en el purgatorio para ser liberado de toda esa escoria que él adquirió, de toda la suciedad. Fue por Dios perdonado, pero hay cosas que deben ser purificadas. En este año de la misericordia, el Papa nos ha dicho que hay lugares y momentos donde uno puede rebajar esa pena, diríamos, las indulgencias. Pero, y está bien que ofrezcamos la misa por los difuntos,
Pero para mí es más urgente, importante, ofrecer la misa por los vivos, fíjese. Por mi hijo drogadicto, por mi hija que se fue con un hombre casado, por mi esposo que me abandonó y se fue con otra, por mi abuelo que no deja de tomar, de beber y ya es un borracho empedernido, por mi hijo que está preso. Es decir, ofrecer la misa por los vivos y sin pena. Tampoco hay que decir que es el problema. Mire, yo ofrezco la misa por Juan Pérez, y ya está. Ya usted sabe, y Dios sabe, porque la ofreció. Es decir, preocuparse más por los vivos que por los difuntos, ¿oyó? Además hay casos como aquel viejito sinvergüenza que andaba con una mujer y otra y otra y otra, y después la pobre viuda se la pasa diciendo misas para que el Señor le alivie el castigo del purgatorio. No, hombre, no, déjelo que se pudra ahí por lo menos 5 siglos. Que pague todo lo que hizo el sinvergüenza ese. No lo saca del purgatorio tan rápido, no. No, señora, cálmese. Déjelo ahí que sufra 2 siglos más, para que aprenda ese viejo sinvergüenza a respetar a las mujeres, ¿no? Eso es una broma, pero quiero decirles a ustedes que está bien que se preocupen por los muertos, pero sobre todo por los vivos. Porque nosotros estamos en la etapa en que nos podemos salvar o condenar. El que se murió ya decidió, o cielo o infierno. Y si es el cielo, estará un tiempo en el purgatorio, ahí purificándose, ¿no? Entonces, la palabra es clara. Tenemos poder para sanar, liberar, echar espíritus inmundos, y lógicamente los sacerdotes tienen poder autorizado por su obispo para expulsar demonios, que eso es otra cosa. Ya un exorcismo es otra cosa, eso ya no nos toca a nosotros, ya le toca al sacerdote que el obispo autoriza para enfrentarse a Satanás directamente, a la legión que se apoderó de alguien y lo tiene amarrado, secuestrado. Ya eso es otra cosa. Ya ahí entonces el exorcismo va a implicar enfrentarse directamente a Satanás, al diablo. Eso no le toca a usted, porque hay laicos que se han querido meter en eso y terminan en problemas muy serios. Eso hay que hablar con el sacerdote, y el padrecito va con el obispo y entonces le pide al obispo autorización, y el obispo autoriza, y entonces ya él puede enfrentarse a Satanás. Y un exorcismo puede durar horas o días, o muchos días. Es una cosa ya complicada. Cuando usted ve un caso así, repórtelo al sacerdote, al párroco, pero usted no se ponga a hacer cosas que no debe ni puede. Entonces dice la palabra, y esto se refiere, lo que voy a leer ahora, a laicos, sacerdotes, religiosas, obispo, el papa. En Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra, versículo 10 en adelante: por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios, oye usted, para poder resistir los engaños del diablo. El diablo es mentiroso, embaucador, quiere conquistarte de la manera más sutil, seduciéndote, diciendo que eso no es malo, que eso lo hace todo el mundo,
que mientras nadie te vea, te susurra al oído palabras bonitas. Vamos, prueba aquello. No pasará nada, vamos. Sí, está bien. La marihuana, la cocaína, el licor, aquella mujer. Vamos, adelante, roba aquello. Vamos, levanta ese falso. Se lo merece esa señora. Aunque sea mentira, dilo. Mánchale su fama, se lo merece, porque ella una vez te ofendió. Satanás busca la manera, como es el padre de la mentira, de hacerte creer que lo malo es bueno. Y claro, lo malo sigue siendo malo siempre. Los matrimonios gays, eso nunca será bueno, porque Dios nunca ha aprobado eso. No hay un solo texto en la palabra de Dios que apruebe los matrimonios de hombres o de mujeres. No puede ser bueno lo que es malo. O sea, que la persona es gay, bueno, pobrecito, está bien, lo respetamos, no nos metemos con él. Nadie tiene que burlarse de esa persona. Hay que respetar su situación. Es un asunto que, bueno, ya él, por lo que sea, cayó en eso. Pero de que me digan a mí que eso es bueno, casarse un hombre con otro hombre, ¿cuándo? Jamás. ¿Cuándo usted ha visto un toro enamorado de otro toro? Ay, si un toro se atreve a molestar a otro toro. ¿Ah? ¿Cuándo ha visto usted que un caballo enamore a otro caballo? ¡Ah! A patada limpia lo echa afuera y lo muerde. Es decir, la naturaleza nos creó así. Biológicamente, uno es hombre, la otra es mujer y punto. Lo otro es invento humano. Eso no tiene que ver con el plan de Dios. Matar niños en el vientre de la madre. Hay estados y gobiernos que ya han aprobado que a cuántos meses se puede hacer, que las razones estas y las otras. Eso es asesinato y punto. Se mata a una criatura, a un ser humano que tiene derecho a vivir como usted y yo. Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás busca la manera de que usted quede convencido de que el mal es bueno y que lo bueno es lo que a usted le convenga, no lo que está escrito en la palabra. Por eso andamos como andamos en nuestros países. Porque hay gente que mata y cree que está haciendo el bien, fíjese. Los sicarios son gente que están ya gobernadas por Satanás. Los sicarios son personas que ya el diablo, el padre de la mentira, los ha convencido de que matar por dinero es algo bueno. No importa que ese fulano sea el papá de 4 hijos. Me dan $500 y lo mato. Quien mate a alguien así se convierte en enemigo de Dios. Nadie puede quitarle la vida a nadie. Solo Dios es el dueño de nuestra vida. Los narcotraficantes, los que están envenenando a los niños, ya en las escuelas vendiéndole a los niños la droga, a los jóvenes, los que le están desgraciando la vida a miles de jóvenes para tener dinero y una mansión y 4 carros y viajar todos los meses a Europa, a Estados Unidos, donde sea. Los narcotraficantes, los que le están desgraciando la vida a miles de jóvenes o millones, se la verán con Dios, porque por el maldito dinero están haciendo que muchos muchachos pierdan la cabeza. Cada vez que yo veo en una calle, en cualquiera de nuestras ciudades,
a un muchacho sucio, harapiento, despeinado, hablando solo y comiendo en un basurero, como que escucho la carcajada del diablo que se ríe de Dios y dice: ¿ves? Triunfé sobre ti. Ese es mío. Ese hijo tuyo ya lo gobierno yo por la maldita droga. En el fondo del infierno, Satanás se ríe de Dios y se burla cada vez que un muchacho o muchacha termina loco por la maldita droga. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque han convertido el dinero en un Dios. Y cuando uno convierte el dinero en un Dios, ese Dios es tan sanguinario, tiene sed de tanta sangre, que te exige a ti matar gente para que tengas más dinero, más plata. Es un Dios falso terrible, que tiene a mucha gente en nuestros países arrodillados, rindiéndole culto al dinero como un Dios. Hay gente que por dinero es capaz de vender a su propia madre. Hay gente que por dinero vende su conciencia. Hay gente que por dinero es capaz de prostituir a su propia hija. Cuando el dinero se convierte en un Dios, la persona que lo adora se convierte en una persona peligrosa. Peligrosa, ¿oyó? Muy peligrosa. Y los sicarios son un ejemplo claro. Tengo el caso de un hombre que está en un presidio en Honduras, sicario, cayó preso y allí en el presidio se convirtió al Señor gracias a la predicación de católicos y de evangélicos, pero que ya venía tocado por el Espíritu cuando le pasó lo siguiente. Me lo contó: me mandan matar a un fulano, me dan tanto dinero, la mitad ahora, la mitad después. Yo estudio al fulano en su rutina diaria por 2 semanas y me doy cuenta que cuando él es más vulnerable es cuando saca en la mañana a la niña y la lleva al kinder a 2 cuadras, va caminando. Después vuelve a la casa, desayuna y se va al trabajo en el carro. Pero ya en el carro es más complicado, se mete en el centro de la ciudad, ahí hay más testigos. Tengo que matarlo cuando él sale de la casa con la niña. Pero decía él, enfrente de la niña, eso es muy cruel, por lo menos algo había en él de cierta bondad. El día de su asesinato, él va en la moto, lo va siguiendo, dejó que metiera a la niña en la escuela. Cuando sale de la escuela, a menos de media cuadra, se baja de la moto y lo acribilla. Lo acribilló. 6 balazos y el tipo muerto. Gritos en la escuela. Al ratito la niña sale acompañada de una maestra, que fue también una imprudencia de la maestra. Los otros hermanitos, los otros hijos, que todavía no habían ido a la escuela porque entraban un poquito más tarde, salen con la mamá de la casa.
Pasaba por ahí coincidencia, un periodista y un reportero de una televisora con el camarógrafo, y filman cuando los niños están encima del cadáver y la mamá. Todavía no ha llegado la policía, todavía no han puesto la cinta amarilla esa. Entonces él mata y se va a la casa tranquilamente a ducharse y a desayunar como si nada hubiera pasado. El sicario ya tenía como 13 muertos ya. Desayuna, se queda en la casa. Al mediodía enciende el televisor. Noticias. En eso ve cómo anuncian la muerte de este señor, pero ve a los niños encima del cadáver llorando. Ve a la niñita que él había visto en la mañana llorando encima del cadáver, y a la esposa. Todos lloraban. Él queda en la pantalla viendo aquello y el Espíritu Santo lo tocó. 4 niños quedan huérfanos. ¿Pero qué estoy haciendo? No pudo almorzar, no pudo cenar, no pudo dormir por la noche. Ya el Espíritu Santo lo estaba trabajando. Después ya se va apagando la conciencia. A los 20 días le piden otro asesinato. Pero ahí lo agarraron por un video, lo agarraron preso. Cuando lo conocí llevaba ya un cierto tiempo preso, y en el presidio, ahí el Señor lo había tocado. Y me dijo lo siguiente: mira, monseñor, yo jamás olvidaré esa escena de los 4 niños huérfanos. A mí me esperan muchos años de cárcel. Me los merezco. Es más, yo quisiera que aquí hubiera pena de muerte y que me mataran, porque no puedo con mi conciencia. Pero nada más quiero salir dentro de 20 años o más para buscar a esos niños que ya serán adultos y pedirles perdón porque les desgracié la vida. El Espíritu Santo lo había tocado al Señor este. Entonces le leí la parábola del hijo pródigo y le dije que aún para el caso de él había perdón de los pecados. Si él se arrepentía, y me dijo él: claro que me arrepiento. ¿Cómo no me voy a arrepentir? ¿Cómo no me voy a arrepentir, monseñor? ¿Cómo no? Si todos los días recuerdo aquello. Y entonces le expliqué la parábola del hijo pródigo y le dije: el amor de Dios es infinitamente más grande que el peor de los pecados que un ser humano pueda cometer. Si uno se arrepiente y se reconcilia con Dios, Dios lo perdona totalmente. Ese hombre está en un proceso de conversión. El problema es que sí, él ha experimentado el perdón de Dios, pero no se perdona a sí mismo todavía. Se acusa, se recrimina a sí mismo. ¿Y por qué mataba a él? Por dinero. Por dinero. Por dinero. Cuando uno lo convierte en un Dios, ese Dios es el más sanguinario, el más terrible, el Dios dinero. Y dice la palabra: vístanse pues la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Por qué hay tanta violencia en El Salvador? Porque las fuerzas del mal
las fuerzas espirituales del mal, los soberanos de las tinieblas, están ahí presentes en muchas partes, gobernando a mucha gente. Igual pasa en Honduras. Entonces nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, fíjese, sino contra los poderes de las tinieblas. Y hay que armarse de las armaduras que el Señor nos da. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día malo y permanezcan firmes a pesar de todo. Que podamos resistir el día malo y permanecer firmes a pesar de todo. Oiga, si no nos revestimos con las armaduras de Dios, no podremos enfrentarnos al mal. Cíñanse con el cinturón de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Lo primero que hay que hacer es enfrentarse uno a su propia verdad y ver la suciedad que hay en nuestra alma, ver por dónde está el pecado nuestro, ver en qué estamos desgraciando la vida, cuáles son nuestros ídolos falsos, qué Dios falso estamos adorando en el fondo del corazón. Y pedirle al Señor que nos libere. Orgullo, vanidad, lujuria, codicia, avaricia, resentimiento, rencor. ¿A quién estamos adorando sin que la gente se dé cuenta? Vistan la coraza de la justicia. Justicia es santidad, aspirar a la perfección. Nunca nos contentemos con lo que somos. Podemos ser más bondadosos, más alegres, más optimistas, más serviciales, más humildes. Podemos hacer más oración. Nunca se contente usted con lo que es, porque usted puede ser mejor. Todos podemos ser mejores, todos podemos ser mejores, oiga, todos. La mediocridad consiste en uno creer que ya está bien, ya yo crecí lo suficiente, ya yo espiritualmente estoy bien. No diga eso nunca. Todos podemos ser mucho más santos de lo que somos. Y en la vida todos podemos ser más en todo que lo que somos. En habilidades comerciales, artísticas, profesionales, en el deporte, en la ciencia, en el estudio, en cualquier cosa uno puede superarse y ser mejor cada día. No se contente con la mediocridad. No se contente con lo que usted hoy dice que está bien y que es suficiente. No, usted puede crecer más, usted puede crecer más, usted puede ser mejor. Hasta en la cocina se puede ser mejor cocinero o cocinera, aprendiendo nuevas recetas. Miren, dicen que hay como más de 100 platos de maíz que se pueden hacer. Pero usted en la casa nada más hace siempre los 3 o 4 platos de siempre. No, señora, venga. Más de 100 platos de maíz se pueden hacer. Sea ingeniosa, creativa. Vamos. Es decir, en la cocina usted puede superarse. Claro que puede. Y no comprando cosas raras, sino con los mismos alimentos. En todo podemos ser mejores. ¿Oyó? No se contente con lo que es. Que cada uno puede ser mejor. Calcen las sandalias del celo
para propagar la buena noticia de la paz, el celo por el reino. Los discípulos de Cristo son misioneros. Todos los cristianos podemos evangelizar. Todos podemos llevar la palabra a otros. Todos podemos ir cambiando este mundo. Miren, la oración con fe mueve montañas. La oración con fe expulsa espíritus inmundos. Ese hijo suyo borracho, orando todos los días por él, con fe y hablándole, ¿el Señor lo va a liberar? Claro que sí. Con fe, hermana, con fe. Fe y oración, todos los días. Cuando está dormido en su borrachera, ponga la mano en la cabeza de él, ore por él. Ore por él intensamente. Señor, echa ese espíritu inmundo del licor de este muchacho. Rompe esa cadena. Vamos, Señor, tú tienes todo el poder y la gloria. Tú puedes hacerlo, Señor. Puedes hacerlo, Dios mío. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Fe en el poder de Dios, que es un poder sin límites. Dios creó el universo entero y todo lo hizo bien. Creó el mundo de la nada. Envió a su Hijo, la palabra se encarnó y se hizo hombre en el seno virginal de María. Murió y fue resucitado. Y Él resucita a los muertos. ¿Cómo no creer en Dios, cuyo poder no tiene límites? ¿Cómo no creer en Dios, cuyo poder es invencible? Póngase en las manos del Señor. Crea en el Señor. Dios no le fallará nunca. Su poder no tiene límites. Póngase el casco de la salvación. Esa expresión Pablo la usa para que defendamos nuestra cabeza, diríamos, de los malos pensamientos. Pensamientos de agresividad, de pesimismo, de malos deseos, pensamientos que buscan atacar al otro y destruirlo. No permita que los malos pensamientos gobiernen su cabeza. Póngase el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra. Si usted lee, medita y ora la palabra todos los días, y en la Iglesia Católica tenemos muchos métodos ya de lectura de la palabra orante, siguiendo los textos diarios de la liturgia de la Eucaristía, por ejemplo. Todos tenemos acceso ya a leer la palabra con más profundidad. La palabra libera, rompe cadenas. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión, animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Orar día y noche, hermano. Orar día y noche. Así nos convertiremos en luz del mundo y en sal de la tierra. Así nos convertiremos en hombres y mujeres que puedan luchar contra las tinieblas y liberar al Salvador de toda maldad.
Todo eso es posible en Cristo Jesús, el Señor y el Rey, quien tiene todo el poder y la gloria. Amén, amén, amén.